que tienen a bien ver este video. Yo tengo pues mucho gozo en mi alma porque estoy aquí y voy a abordar un tema muy interesante, algo que creo que va a impactar a algunos corazones. Y se trata de un tema que en mi pasado, o sea, yo tengo algunos años ya de ser cristiano, estoy hablando de unos 12 o 13 años, y este estudio yo lo quise preparar, es decir, cuando yo me convertí, quise hacer algo para llamar la atención del mundo católico. Y entonces, en mi afán, no sabía ni qué hacer ni cómo hacerlo, pero yo quería hacerlo. Y entonces, pues durante algún tiempo estuve estudiando algunas cosas, pero fue cuando me metí más con el Señor, en la palabra de Dios, cómo me fue dando Él la pauta de todo lo que yo tenía que hacer. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en nuestro mundo que vivimos generalmente, yo soy una persona que se dedicó siempre al aspecto político, al aspecto de cátedra de la escuela, de la universidad, para los abogados que salen como abogados. En mi mundo del litigio, defendiendo las causas populares de la gente, defendiendo la causa justa de la gente, tenía yo la necesidad de que yo tenía que hablar con esa gente a la que yo traté para explicarles lo que Dios hace en la vida de la gente, cómo cambia vidas, cómo cambia corazones, cómo hace las cosas que a veces increíblemente que nosotros no nos damos cuenta, no alcanzamos a entender. Y por ello creo que este es un momento en el que yo me siento contento porque después de madurar aquella idea, yo tuve que empezar a formar aquello que yo había pensado. Y decía que me hice en esos ambientes y por lo tanto yo conozco a mucha gente a la que yo tenía que hablarles y les tengo que hablar. Pero a veces mi tiempo, por mi trabajo, por mis ocupaciones, no me alcanza para ir a ver a cada uno a sus casas o a cada uno a donde lo pudiera encontrar. Y entonces yo tengo que hacer un mensaje y decirles, aquí está lo que yo quería decirles. Y por ello se hizo este trabajo para que en algún momento quienes me escuchen, quienes oigan esto, sepan qué es lo que yo les tengo que decir. Que así como Dios hizo cosas grandes en mi vida, quiero que las haga por ustedes, porque yo nunca entendía que Dios nos tiene preparados para servirle, y eso lo entendí posteriormente y quise entender las cosas, y poco a poco se ha ido transformando mi vida. Yo tuve un problema personal y por el cual tuve que llegar a Cristo. Mi problema fue que yo viví con mi esposa problemas personales y ella optó por dejarme, por divorciarse de mí. Y entonces yo, en aquel ambiente que yo vivía siendo diputado federal, yo sentía que me hacía falta mi esposa, que a pesar de estar rodeado de situaciones, de gente, de atenciones y de muchas cosas, tenía yo soledad. Y entonces fue como yo busqué, o más bien una sobrina nuestra de nombre Ruth Hernández Zamudio, sobrina de mi esposa y sobrina mía, nos habló de Cristo, y yo de una manera desesperada acepté ciegamente. A mí nadie me explicó nada de nada, yo sabía de Cristo porque en mi vida católica que yo tuve, yo sabía de eso, aunque nunca me había esmerado por conocer bien de qué se trataban las cosas. Y de una manera ciega yo
Yo lo seguí. Posteriormente entramos en una consejería bíblica, al mismo tiempo mi esposa conoció y empezamos casi juntos, ella un poco antes que yo. Conocimos y nos sometimos a consejería bíblica cristiana para matrimonios. Nosotros leímos más de 30 libros relativos a familia, matrimonio y demás, y resulta que restauramos nuestra situación, tuve que volverme a casar. Así que, bueno, con esos antecedentes empezamos a conocer de la palabra, y con lo que habíamos estudiado mi esposa y yo tuvimos que, pues ahora, hacernos cargo de algunas consejerías bíblicas para matrimonios y demás. Pero quiero entrar al tema, hermanos. Quiero entrar al tema, y el título de este trabajo se llama así: Amado católico, ¿sabías que detrás de cada santo o virgen hay un demonio? La Biblia lo dice. Sal de esa iglesia, salva tu alma. Este es el título, hermanos. Por lo tanto, yo quiero con esto no agredir. Algunas personas que vean esto pensarán que mi intención es agredir, pero no es así. Esto trae una intención de llamar la atención, de hablar la verdad. Hay veces que dice en México que no hay peor ofensa que se le diga a la gente que decirle la verdad, pero nosotros queremos decirles la verdad. Por eso, en esta mañana, yo quiero abordar el tema y decirles, primero que nada, una interrogante: ¿por qué se les llama ídolos a lo que se conoce como santos o vírgenes? Y voy a entrar en tema con las citas bíblicas relativas. Y así tenemos en Éxodo 20, si lo sacan por favor. En Éxodo 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, en esta cita se habla de las imágenes. No te harás imagen, y dentro de las imágenes están todo lo que son fotografías, dibujos, todo lo creado por el hombre mediante su mano, ¿no? Como lo que se plasma en las paredes, en fin, independientemente de lo que son las estructuras, las figuras hechas a mano de hombre, que son esculturas. Por lo tanto, en este versículo se habla de las imágenes, que no se harán imagen de ningún animal, de nada que está arriba del cielo, ni las estrellas, ni el sol, ni la luna. Todo eso son imágenes, y aquella persona que use estas imágenes para darles un lugar especial en su vida está cometiendo una ofensa a Dios. Esas imágenes, esas esculturas realmente son creadas tradicionalmente por el hombre, porque el hombre está acostumbrado a ver de cerca a su Dios. Inclusive en algunas personas que trabajan en el campo, pastores y demás, a veces fabrican sus cruces y se las cuelgan porque quieren estar cerca de su Dios. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender, que tanto la cruz como cualquier otra figura que sea, no puede quitarle el lugar de adoración a Dios. Y así vamos a pasar a otros versículos en Deuteronomio 4:15, por favor. Dice la palabra de Dios: guardad pues mucho vuestras, es Deuteronomio 4, versículo 15. Guardad pues muchos vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Ninguna figura visteis, ahí destaca aquí. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Aquí viene la escultura, o sea, ya una persona de bulto. Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Ustedes saben perfectamente que tanto los santos llamados en el catolicismo como las vírgenes son figuras de varón o hembra. Y así sigue diciendo la palabra de Dios: figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire,
figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dice en el versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Vean ustedes, hermanos, cómo aquí, en estos versículos, se dice que no se hará el hombre figura alguna, ninguna escultura de animal, de nada. Por lo tanto, aquí entra la figura de la cruz perfectamente, que es una figura y que no debe haber adoración para esa figura. Vamos ahora a pasar al libro de Jeremías 44. Amén. Vamos a, por favor, antes vamos a ver Isaías 44. Isaías 44, versículo 9. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Sí? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. O sea, en un mismo momento. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Vean ustedes, hermanos, cómo aquí, en estas citas, está muy claro que se habla de los ídolos, porque eso es la definición que la Biblia da para todo este tipo de objetos y de personas hechas por el hombre. De tal manera que nosotros entendidos estamos de que esto es una ofensa a Dios, porque Dios mismo está diciendo que no se deben arrodillar. Dice, y hace del sobrante un Dios en el versículo 17, ídolo suyo, se postra delante de él. Por eso estamos hablando que los santos son ídolos,
lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. Por lo tanto, allí está supliendo la honra de Dios por la de un ídolo hecho por él. Pero las cosas son más alarmantes, hermanos, porque vamos al versículo 20, y vean ustedes lo que dice la sanción. Dice: reuníos y venid juntaos, sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O sea, Dios mismo está condenando a quien haga adoración de un ídolo. Pero vamos más allá. Vamos a Isaías 46, versículo 1, adelante de donde estábamos. Dice: se postró Bel y se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Es decir, las figuras, las esculturas son puestas sobre animales. Y luego dice: fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Es decir, no pueden hacer nada los ídolos, van a donde los lleven. ¿Sí? Dice en el versículo 5, fíjense, esto es tremendo, tremendo. Dice: ¿a quién me asemejáis? Dice Dios. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Es decir, ¿con quién estamos comparando a Dios, hermanos? ¿Con un pedazo de tronco? Dice en el 6: sacan oro de la bolsa y pesan plata. Con balanzas alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Aquí en el versículo anterior, en el 6, significa, ya saben ustedes que por ejemplo para hacer las medallas que se cuelga la gente en el cuello, son eso, fundiciones de un platero, que hace un platero. Y luego también hay fundición de los ídolos en metal. Y luego dice aquí, miren, ustedes saben cómo llevan a los santos. Dice, en el 7, se lo echan sobre los hombros. O sea, no es así que lo andan cargando en los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Pues ¿cómo se va a mover? Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza, dice Dios. Volved en vosotros prevaricadores. ¿Qué quiere decir con prevaricadores? Pecadores. Esto es pecado, hermanos. Hacer esto es pecado. Es la peor ofensa de Dios. Esta es la clave del asunto. Si nosotros queremos ofender a Dios, hay que irnos donde está eso. Hacer idolatría, porque vamos a ver posteriormente cómo se enciende la ira de Dios. Dice en el versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Vean ustedes, hermanos, cómo nada, ¿por qué queremos comparar a Dios con un tronco, con una piedra, con eso que no tiene vida? Por eso dice, ¿por qué me comparas? Dice, eso es la ofensa de Dios. ¿Por qué adoras lo que no puedes adorar? No debes adorar. ¿Por qué lo haces? Dice, y va a decir más adelante, para su vergüenza, dice. Vamos ahora sí a Jeremías 44, hermanos. Dice aquí, y ya ven ustedes que en las iglesias católicas, cómo queman incienso a los santos. Dice aquí, 44:3, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres.
Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde el temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Antes, hermanos, en la historia, antes de los tiempos bíblicos, de los tiempos de los profetas, había también idolatría, y eso es lo que condenaba Dios en su palabra, porque había los dioses que se llamaban Baales, los Baales, y esos Baales era lo que ahora conocemos como los santos de todos, es decir, cada quien compra su santo y lo pone en su casa. Así eran los Baales en aquel tiempo. Los Baales eran parientes de Tammuz, que también era otro dios similar, y de Dagón, un dios con cuerpo de pez. La raíz de la palabra Dagón es Dag, pez, y Dagón, dios con forma de cuerpo de pez. Y entonces ellos les ofrecían incienso, ellos también se extraviaban y adoraban a dioses ajenos, y eso es lo que Dios condenaba. Y aquí lo dice: yo aborrezco esto, para mí me ofenden con esto. Pues eso es lo que estamos haciendo, hermanos, cuando nosotros tratamos de mezclar cosas, y lo vamos a ver posteriormente, de mezclar la honra a los santos y la honra de Dios. Él no puede ser burlado, Él es celoso, y lo ha dicho, lo dijo en el versículo de Génesis, de Éxodo 20. Y así, hermanos, vemos ahora como en el Salmo 115, vamos a Salmo 115, dice la palabra de Dios, en el versículo 1 al 8, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque ¿por qué ha de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Vean ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pensemos en que esos objetos puedan ser Dios? ¿O por qué? ¿Por qué? Y vamos más adelante, hermanos, a otras citas que ya estoy hablando ya de lo que Dios quiere con estas imágenes. Habacuc 2, 18, 19. Dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Y vamos a otra cita, a Sofonías 1:28, es el libro siguiente, 1:18. Sofonías 1:18. Dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y nos pasamos a otra cita, a Zacarías 13:2. Zacarías 13:2 dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos,
Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Vean ustedes lo que piensa Jehová de esto. El espíritu de inmundicia por adorar dioses ajenos. Él va a acabar con todos si nosotros persistimos en hacer adoración a estos ídolos. Vamos a Ezequiel 6:6. Dice la palabra de Dios: donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Vean ustedes qué es lo que espera la maldición de Dios sobre estas figuras. Si nosotros persistimos, hermanos, nosotros estamos mal. Pero ahora vamos a completar este estudio, y me permití traer una Biblia católica. Yo cobraba en esta empresa que hacía estas Biblias, es Grolier, y en esta Biblia tiene 50 años, es Biblia católica. Aquí tienen sus logotipos, aquí están, sus ídolos y demás, que la quieren ilustrar, pero realmente pues no la ilustran, sino que la confunden a la gente. Pero bien, en esta Biblia católica hay dos libros que les llaman libros apócrifos. Esos libros apócrifos no están contemplados en la versión Reina Valera porque no tienen concordancia con lo demás. Es decir, no tienen la hermenéutica, significa que debe tener de un todo coincidir, la coincidencia. Pero este libro no tiene esas coincidencias como lo tienen los demás. Pero de todas maneras está escrito, y en los católicos tienen esta Biblia. Y entonces vamos a abordar y les voy a leer lo que dice en el libro de Sabiduría, en el capítulo 12, versículo 27. Dice así: porque irritados de lo que padecían y viéndose atormentados por las mismas cosas que creían dioses, o sea, aquí le está diciendo cosas a los dioses, y que ellas eran su ruina, reconocieron ser el verdadero Dios aquel a quien otro tiempo negaban conocer. O sea que reconocieron a Dios y no las figuras, pero no dejaron la impiedad, por lo cual descargó al cabo sobre ellos la condenación final. Vamos ahora a pasar al capítulo 13. Dice el capítulo al inicio: locura de los idólatras. Pero malaventurados son y fundan en cosas muertas sus esperanzas, aquellos que llamaron dioses a las obras de la mano de los hombres, al oro y a la plata, labrados con arte, o a las figuras de los animales, o a una piedra inútil, obra de mano antigua. Dice: como cuando un artífice o escultor hábil corta del bosque un árbol derecho y diestramente le quita toda la corteza, y valiéndose de su arte fabrica mañosamente un mueble a propósito para el servicio de la vida, y los restos lo recoge para cocer la comida, y a uno de estos restos que para nada sirve, por estar torcido y lleno de nudos, lo va puliendo a ratos desocupados, y con la pericia de su arte va dándole figura hasta hacer de él una imagen de un hombre. Y el 15 dice: y hacerlo después para la estatua un nicho conveniente, lo coloca en la pared y la firma con clavos. A ver, ¿le suena eso de los nichos que se hacen? Para que no caiga al suelo, usando con ella esta precaución, porque sabe que no puede valerse por sí misma, puesto que es una mera imagen, la cual ha menester ayuda para sostenerse. Es decir, necesita ayuda para que la sostengan, por sí sola no puede sostenerse. Dice: y sin embargo, ofreciéndole votos, o sea, le ofrecen favores y votos, la consulta sobre su hacienda, le piden favor económico,
sobre sus hijos y sobre sus matrimonios, ni se corre de hablar con ello que carece de vida. Antes bien suplica por la salud a un inválido y ruega por la vida de un muerto e invoca en su ayuda a un enfermo o inútil. Y para hacer un viaje se encomienda a él, no puede menearse, y para sus ganancias y labores y el buen éxito de todas las cosas hace oración al que es inútil para todo. Dice, el culto a los ídolos, del capítulo 14. Asimismo piensa otro en navegar y estando para surcar las encrespadas olas, invoca a un leño más endeble que aquel en que va. Es decir, se confía más, le pide a una cosa más manual que va en el barco. Dice, este leño lo inventó la codicia de ganar y fabricólo el artífice en su saber. Pero maldito es el leño de un ídolo hecho de mano, tanto él como su artífice. Fíjense aquí, pero maldito es el leño de un ídolo hecho de mano, tanto él como su artífice, o sea, el que lo hace, este porque lo fabricó y aquel porque no siendo más que una cosa frágil recibió el nombre de Dios. Origen de la idolatría, aquí es de dónde está, de dónde sale. Pues la invención de los ídolos fue el origen de la idolatría, y su hallazgo la corrupción de la vida. En el 15 dice, versículo 15, hallándose un padre traspasado de acerbo dolor. Fíjense esto es importantísimo, pónganle mucha atención. Hallándose un padre traspasado de acerbo dolor por la prematura y súbita muerte de su hijo, formó de él un retrato, o sea, hizo un retrato de su hijo. Formó de él un retrato, y al que como hombre acababa de morir, comenzó luego a honrarlo como a Dios, y estableció entre sus criados ceremonias y sacrificios para darle culto. Vean ustedes, porque hay veces que en el catolicismo dicen, no, es que nada más es una representación de nuestro Padre, de alguien que fue bueno, de un santo, pero aquí lo está ejemplificando la Biblia, su misma Biblia de ellos, y dice que le están ofreciendo reverencia hasta el retrato de su hijo, y así hacían traer desde lejos los retratos de aquellos a quien no podían los hombres honrar personalmente por estar distantes, y exponían a la vista de todos la imagen del rey a quien querían tributar honores, a fin de reverenciarle con su culto como si estuviera presente. La extremada habilidad del artífice atrajo también a los ignorantes a este culto, porque deseando complacer al que lo hacía trabajar, o sea, al patrón, empleó todos los esfuerzos del arte para sacar más al vivo la imagen, o sea, hacerlo más real. Le echaba todas las ganas el artífice para quedar bien con su patrón. Con eso embelesado el vulgo con la belleza de la obra, comenzó a calificar por un Dios al que poco antes era honrado como hombre. O sea, aquí es cuando hacen honra de alguien, de algún familiar o de alguien que consideran santo. He aquí cómo se precipitó en el error el género humano. He aquí cómo se precipitó en el error el género humano. Pues los hombres, y por satisfacer a un particular, o sea, a su patrón o a su familia, afecto suyo, o por congraciarse con los reyes, dieron a las piedras y leños el nombre incomunicable de Dios. O sea, por querer quedar bien con a quienes hacían estos ídolos, les dicen, no, pues esto es nuestro Dios, para quedar bien con ellos, pero están quedando mal con Dios. No se contentaron con errar en orden al conocimiento de Dios, sino que viviendo sumamente combatidos de su ignorancia, aún sin número de muy grandes males, les dan el nombre de paz o de bienes. Los que han sido franciscanos o que hemos sido, acuerden ustedes que hay un saludo entre ellos que se dice paz y bien. Aquí dice precisamente eso. Dice, aún sin número de muy grandes males le dan el nombre de paz o de bienes. Fíjense, pues ya sacrificando sus propios hijos, ya ofreciendo sacrificios entre tinieblas, porque hay así sacrificios entre los hijos, o celebrando vigilias llenas de brutales delirios, ni respetan las vidas. Fíjense, esto es muy importante, esta es la causa
Esto es la causa de los ídolos. Aquí dice, ni respetan las vidas ni la pureza de los matrimonios, sino que unos a otros se matan por celos o por sus adulterios se contristan. Por todas partes se ve la efusión de sangre, homicidios, hurtos y engaños, corrupción, infidelidad, alborotos, perjurios, vejación de los buenos, olvido de Dios, contaminación de las almas, incertidumbre de los partos, inconstancia de los matrimonios, desórdenes de adulterio y de lascivia, siendo el abominable culto de los ídolos, fíjense, siendo el abominable culto de los ídolos la causa de todo lo que hemos leído. Esa es la causa, porque Dios se ofende que le estén haciendo ofensa permanente con los ídolos. Por eso pasa eso, aquí lo dice. Porque o hacen locuras en sus fiestas, o a lo menos fingen oráculos falsos, los que juran en Dios en vano, o viven en la injusticia, o perjuran con suma facilidad, como que confiados en sus ídolos, que son criaturas inanimadas, no temen que por jurar falso les venga ningún daño. Miren, si yo hago un ídolo, un santo, ¿puedo jurar 20 veces con él? Pues digo, si yo lo hice, pues, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Aquí lo dice la Biblia, aquí lo dice. Como que confiados en sus ídolos, que son criaturas ellos los crearon, inanimadas, no temen que por jurar falso les venga ningún daño. Pues sí, es que me puede hacer. Mas por entre ambas cosas, o sea, por las dos cosas, tendrán su justo castigo. Dios los castiga. Porque entregados a sus ídolos sintieron mal de Dios, y porque juraron injustamente y con dolo, menospreciando la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos fabrican un ídolo, un santo, juran 20 veces falsamente, Dios los castiga a los dos, por las dos cosas. ¿Por qué? Porque ellos están jurando a su ídolo falsamente, porque no les puede hacer nada, ellos lo criaron. Pero además Dios dice, ¿por qué me comparas con él? ¿Por qué me comparas? Aquí está la razón. Porque entre ambas cosas tendrán su justo castigo, porque entregados a sus ídolos sintieron mal de Dios, y porque juraron injustamente y con dolo, menospreciando la justicia. Es decir, se olvidan de Dios por hacer sus ondas con los ídolos. Se olvidan de Dios. ¿Y eso a Dios le agrada? De ninguna manera. Vean ustedes. Que no es poder de aquellos ídolos que quienes juran, sino de la divina venganza contra los pecadores, la que persigue siempre la prevaricación de los hombres injustos. Ya vimos que prevaricación es pecado, multipecado. Es decir, el que honra a los ídolos comete multitud de pecados, porque esos son la causa de todo lo que pasa. ¿Vean? Pero vamos al capítulo 15, felicidad de los justos, necedad de los idólatras. Porque el conocerte a ti con fe viva es la perfección de la justicia, y el conocer o confesar tu justicia y poder es raíz de la inmortalidad. Y así no nos han inducido a error la humana invención de un arte mal empleada, o sea, en vano todo lo que han hecho, ni el vano artificio de las sombras de una pintura, los que hacen en pintura, ni la efigie entallada de varios colores, cuya vista excita la concupiscencia en el insensato, que ama la compostura de un retrato muerto e inanimado, invectiva contra los idólatras. Dignos son de poner su esperanza en semejantes cosas o en tales deidades, aquellos que aman el mal, como también los que las hacen, los que las aman y los que dan culto. Fíjense, todos, las cosas, los que las hacen y los que les dan culto. Así es que un alfarero manejando la blanda greda, forma de ella a costa de su trabajo toda suerte de vasijas para vuestros usos, y un mismo barro hace vasos que sirven para cosas limpias, e igualmente otros para cosas que no son tales, siendo el alfarero el árbitro del destino que han de tener los vasos. Y con vana fatiga forma del mismo barro, de la misma tierra, un Dios, el hombre mortal que poco antes fue formado de la tierra, y que muy en breve volverá a reducirse a ella, a tierra, obligado a restituir la deuda del alma que ha recibido. O sea, Dios da el alma, el espíritu, y regresa a Dios cuando la persona deja de vivir.
Pero él no se cura del trabajo que le ha de costar, ni de la brevedad de su vida, sino que va a competencia con los artífices de oro y plata, e imita también a los broncistas y pone su gloria en formar cosas inútiles. Esos son los ídolos, cosas inútiles. Pues su corazón es ceniza o polvo, y vil tierra su esperanza, y su vida más despreciable que el barro. Pasamos al versículo 13 de este capítulo 15. Porque aquel artífice que da la frágil materia de la tierra forma vasijas y simulacros, bien conoce que peca más que todos. O sea, el que hace los ídolos peca más que todos. Son pues necios, desgraciados y soberbios, más que todos los que son enemigos de tu pueblo y que lo tienen avasallado. Porque creen dioses todos los ídolos de las naciones, los cuales ni pueden usar los ojos para ver, ni de las narices para respirar, ni de las orejas para oír, ni de los dedos de las manos para palpar, ni aun de sus pies para menearse. Que un hombre mortal fue quien los hizo y quien recibió prestado el espíritu el que los formó, ni jamás podrá hombre alguno fabricar un Dios semejante así. Porque siendo como es mortal, forma con manos sacrílegas una cosa muerta, siendo el mejor que aquellos a quienes adora, pues él, aunque mortal, ha obtenido la vida, pero aquellos nunca vivirán. Fíjense cómo la comparación que hace Dios con el que hace el ídolo, que un hombre mortal fue quien los hizo y recibió prestado el espíritu que los formó. O sea, el hombre sí tiene espíritu. Ni jamás podrá hombre alguno fabricar un Dios semejante así. O sea, ¿cuándo un hombre podrá fabricar a un ídolo con espíritu? Porque siendo como es mortal, forma con manos sacrílegas una cosa muerta, siendo él mejor que aquellos a quienes adora. Fíjense hasta dónde Dios hace reflexionar a la gente. ¿Cómo es posible que adores lo que tú hiciste? Si no es como tú tienes espíritu, tienes mente, y esta cosa no tiene. Dice, él aunque mortal ha obtenido vida, pero aquellos nunca vivirán. Dice, ni hay quien, en el versículo 19, ni hay quien pueda observar cosa buena en el aspecto de estas sabandijas o animales, como que ahuyentaron de sí la aprobación y bendición de Dios. Y vamos a Baruc rápido, al libro de Baruc, capítulo 6, versículo 3. El título dice, exhorta a despreciar a los ídolos y a no temerlos. Ahora bien, vosotros veréis en Babilonia dioses de oro y de plata y de piedra y de madera, llevados en hombros que causan un temor respetuoso a las gentes. Guardaos pues vosotros de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengáis a temerlos o respetarlos y a concebir temor de tales dioses. Cuando veáis pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, las peregrinaciones, decida ya en vuestro corazón, oh Señor, solo a ti se debe adorar. Y pasamos al 7. Puesto que la lengua de los ídolos limada fue por el artífice y muda se queda, y aunque están ellos dorados y plateados, son un mero engaño e incapaces de poder hablar. Y al modo que se hace con una doncella amiga de engalanarse, así echando mano de oro, los adornan con esmero, como adornan los santos. A la verdad los dioses de ellos tienen puestas sobre la cabeza coronas de oro, oro que después juntamente con la plata les quitan los sacerdotes a fin de gastarlo ellos para sí mismos. Y aún lo hacen servir para engalanar a las barraganas y a las rameras, y a veces recobrándolo de ellas adornan con él a sus dioses. Recuerden ustedes todo lo que se ha soltado de los servidores en el catolicismo, de los curas. Y aún lo hacen servir para engalanar. Dice en el 11, sin embargo, que estos dioses no saben librarse del orín y de la polilla. Fíjense, los mismos dioses, los ídolos, ellos no se pueden librar de los efectos de la polilla. Pues, ¿cómo van a ser dioses? Y el orín es cuando se hace de un objeto valioso del oro, de plata, hasta esos objetos o de aluminio, con el tiempo se llegan a ensuciar. Esa suciedad es el orín. Al oro, la plata, todo eso lo tiene el oro para refinarlo, por eso se llama refinar el oro. No es que le quiten pureza, sino se mancha. Toda la basura, la escoria, al fundirlo sale. Ese es el orín. Dice la palabra de Dios también aquí. Y después, en el 12, y después que los han revestido de púrpura,
Les limpian el rostro con motivo del muchísimo polvo que hay en sus templos. Tiene también un ídolo, un cetro en su mano, como lo tiene aquel que es juez o gobernador de un país, mas él no puede quitar la vida ni dañar al que le ofende. O sea, los que ofenden a los santos no les puede hacer nada. Tiene igualmente en su mano la espada y la segur, o sea, un hacha. Mas no se puede librar a sí mismo de la guerra, ni de los ladrones. Vean ustedes cómo cierran las iglesias. Porque todo lo cual podéis echar a ver que no son dioses. Así no tenéis que tenerlos, porque los tales dioses son como una vasija hecha a pedazos que para nada sirve. Colocados que se hallen en una casa o templo, sus ojos se cubren luego de polvo que levantan los pies de los que entran. Y al modo que al que ofrendió al rey se le encierra dentro de muchas puertas, y como se practica con un muerto que se lleva al sepulcro, así se aseguran los sacerdotes las puertas con cerraduras y cerrojos para que los ladrones no despojen a los dioses. Ahora ya se cambió, que hay mucha violencia y que hay mucho robo, ahora cierran las iglesias porque los santos no pueden cuidarse. Enciéndenles también delante muchas lámparas, ¿no es cierto? Así hay, mas no pueden ver ninguna de ellas, son los tales dioses como las vigas de una casa. Dicen que unas sierpes que salen de la tierra les lamen el interior cuando se los comen a ellos y a sus vestiduras sin que ellos los perciban. O sea, gérmenes que los invaden, como la polilla. Negras se vuelven sus caras del humo que hay en su casa. O sea, las velas como los tiznan. Sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan las lechuzas y las golondrinas y otras aves, y también los gatos andan sobre ellos. Porque ¿por dónde podéis conocer que los tales no son dioses? Y por lo mismo no los temáis. Además de esto, el oro que tienen es para bien parecer. Si alguno no los limpia del orín, ya no relucirán, lo que les decía del oro. Ni aun cuando los están fundiendo en el crisol sintieron nada. A pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, fueron comprados a sumo precio. Fíjense aquí, ni fundidos los ídolos, no hacen nada porque los queman, los funden de vuelta. Y a pesar de que en ellos no hay espíritu alguno, fueron comprados a sumo precio. No es cierto que los milagros, todo lo que es en los católicos, no tienen un precio mayor que al precio común, como si fuera metal. Llevados son en hombros, acuérdense cómo los cargan. Así que no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también aquellos que los adoran. Porque por eso si caen en tierra no se levantan por sí mismos, ni por sí mismos se mantendrán. Si alguno los pone en pie y les ha de poner delante las ofrendas como a los muertos, no les ponen veladoras y hasta panes y demás. Estas ofrendas las venden y malgastan sus sacerdotes, y también sus mujeres roban para sí, no dan nada de ello al enfermo ni al mendigo. Ya ven que cuando anda el Papa en el mundo jamás dice yo traje esto para los pobres. Tocan los sacrificios de ellos las mujeres paridas y las menstruosas. Conociendo pues por todas estas cosas que los tales no son dioses, no tenéis que temerlos. Allí esta gente, las mujeres, se decía en la antigüedad que cuando una mujer estaba en estas condiciones no podía tocar, que sus manos eran manos de inmundicia hasta no limpiarse, ¿no? Pero aún así los tocan. Dice, mas ¿cómo es que los llaman dioses? Es porque las mujeres presentan dones a estos dioses de plata y de oro y de madera. Y los sacerdotes están en las casas o templos de ellos llevando rasgadas sus túnicas y raído el cabello y la barba y con la cabeza descubierta. Como anda San Antonio, es lo mismo. Como los curas hacen lo mismo. Aquí está. Y rugen dando gritos en la presencia de sus dioses como se practica la cena o convite de un muerto. Los sacerdotes les quitan a los ídolos sus vestidos y los hacen servir para vestir a sus mujeres y a sus hijos. Y aunque a los ídolos se les hiciere algún mal o algún bien, no pueden volver la paga correspondiente. Es decir, si alguien ofende un ídolo, no pasa nada. Ni pueden poner un rey, ni pueden quitarlo, los ídolos. Y asimismo, ni pueden dar riquezas, ni tomar venganza de nadie. Ni alguno les hace un voto, ni lo cumple, ni de eso se quejan. O sea, si alguien les promete algo y no se los cumple, tampoco, no se los pueden cobrar. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. Ni restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la miseria a nadie. No se compadecerán de la viuda, ni serán bienhechores de los huérfanos.
Semejantes son las piedras del monte, esos sus dioses de madera, de piedra, de oro, de plata, confundidos serán sus adoradores. ¿Cómo pues puede juzgarse y decirse que los tales son dioses? Y pasamos al versículo 54. Porque si se prendiera fuego en el templo de los dioses, fíjense esto, si hubiera un incendio en la iglesia de los católicos, esos de madera, dioses esos de madera, de plata y de oro, a buen seguro que echarán a huir sus sacerdotes. Salen los sacerdotes o los curas y se pondrán a salvo, pero ellos, o sea los ídolos, se quemarán dentro, se abrazarán, dice, dentro lo mismo que las vigas, o sea, junto con todo. Ni harán resistencia a un rey en tiempo de guerra. ¿Cómo pues puede creerse ni admitirse que sean ellos dioses? No se librarán de ladrones ni de salteadores. Ya ven que cuidan las iglesias. Unos dioses que son de madera y de piedra, dorados y plateados, porque aquellos pueden más que ellos. Y les quitarán el oro y la plata y el vestido de que están cubiertos y se marcharán sin que los ídolos puedan valerse por sí mismos. Llega el ladrón y se lleva todo lo que quiere de ellos, les quita. Por manera que vale más un rey que muestra su poder o cualquier mueble útil en la casa. Fíjense, vale más un ropero o cualquier mueble útil en la casa que del cual se precie el dueño. Entonces dice mi ropero. O la puerta de la casa que guarda lo que hay dentro, que no los falsos dioses. O sea, vale más una puerta, un ropero, una cama, que los dioses. El sol ciertamente y la luna y las estrellas que están puestas para alumbrarnos y sernos provechosas obedecen puntualmente al Creador. Asimismo el relámpago se hace percibir cuando aparece. Esta es la maravilla de Dios. Y el viento sopla por todas las regiones. Igualmente las nubes, cuando Dios les manda a recorrer todo el mundo, ejecutan lo que les ha mandado. El fuego también enviado de arriba para abrasar los montes y los bosques, cumple lo que le han ordenado. Mas estos ídolos ni en la belleza ni en la virtud se parecen a ninguna de esas cosas. O sea, ¿cuándo se van a comparar con Dios, con la magnitud de Dios? Y así no debe pensarse ni decirse que los tales sean dioses, cuando no pueden ni hacer justicia ni servir en cosa alguna a los hombres. Sabiendo pues que ellos son dioses, no tenéis que temerlos, pues ni enviarán maldición ni bendición a los reyes, ni muestran tampoco a los pueblos las estaciones de los tiempos, o sea, la primavera y demás, ni lucen como el sol, ni alumbran como la luna. Más que ellos valen las bestias, o sea, los animales valen más que los ídolos, las cuales pueden huir a refugiarse bajo cubierto, o sea, si quieren ellas pueden defenderse y valerse por sí mismas. De ninguna manera son dioses, como es evidente. Por tanto, pues, no tenéis que temerlos, o sea, no les tengan miedo, porque así como no es bueno guardar en el melonar un espantajo, o sea, los espantapájaros que ponen en las milpas, dice aquí, porque así como es buen guardar en el melonar un espantajo, o sea, un espantapájaros, así como así son sus dioses de madera, de plata y de oro como espantapájaros. Son como la espina blanca de un huerto, sobre la cual vienen a posar toda suerte de pájaros. Aseméjanse también estos dioses suyos de madera, dorados y plateados, a un muerto que yace entre las tinieblas del sepulcro. O sea, son como un muerto. Porque por la púrpura y escarlata, las cuales veis que se apolillan sobre ellos, conoceréis claramente que no son dioses. Ellos mismos son al fin pasto de la polilla y servirán de oprobio al país. Mejor que todo es el varón justo, el cual no conoce los ídolos, porque estará bien lejos de la ignominia. Es decir, que es mejor que una persona no haya conocido los ídolos que al que los conoce. Vean ustedes, hermanos, con esto estamos viendo que esto es el concepto de ídolos. Por eso se les llama ídolos, porque hay veces dicen, no, es que le quieren, ídolos son los de Tula. Sí, también. Ídolos son los de las ruinas de Yucatán. No, pues también. Pero también los santos. Ya lo hemos visto. Estas citas, hermanos, ni siquiera explicación necesitan. ¿Por qué? Porque por sí mismas nos están explicando todo. Por eso estamos diciendo por qué los santos son ídolos. Pero ahora vamos a ver por qué decimos que detrás de cada santo o ídolo o virgen hay un demonio. Y por qué la Biblia nos dice que hay que salir de ese lugar.
Veamos la cita de 1 Corintios 10, del versículo 8 al versículo 22. Repito, Corintios 10, versículos del 8 al 22, al 17, perdón. A ver, permítanme. No, permítanme, 1 Corintios, sí, 10. Dice 10, 14 al 22. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sí? Aquí está el mandato fundamental de esto, hermanos. Si dice, amados míos, huid de la idolatría, ¿qué está diciendo? Que no se vayan a meter a esos lugares. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Huid de la idolatría, salgan de ese lugar. Dice, como a sensatos os hablo. O sea, si verdaderamente la sensatez quiere decir, ¿es usted persona entendida? Si es usted persona entendida, a usted le hablo. Si es que usted es sensato. Dice, juzgad vosotros lo que digo. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo sea algo o algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Claro que no. Vean ustedes, aquí se comprenden varias cosas. Una, huid de la idolatría. O sea, huid, salgan de ahí, no vayan a endemoniarse más. Otra, como a sensatos os hablo, es decir, si verdaderamente tienen entendimiento, tienen razón que Dios nos ha dado, por favor, comprendan las cosas. Dice, cómo en esos lugares católicos, cómo se dice que es el sacrificio de la misa. Bueno, pues realmente si es sacrificio de la misa, están emulando lo de antes. Pero ese sacrificio de la misa no puede involucrar ni a Dios junto con los ídolos. Lo que Dios no quiere que cuando le hagan honor a Él haya ídolos. Porque entonces dice, si cuando me hagas esos honores hay ídolos, dice, a los demonios le estás haciendo eso y no a mí. Por eso dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo sea algo, no es nada, ya vimos que es madera, es piedra, es palo. Dice, ¿qué digo? Que el ídolo sea algo o algo lo que se sacrifica a los ídolos, ni una ni otra cosa. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Por tanto, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vean ustedes, esta es la razón fundamental. ¿Por qué Dios está pidiendo que salgan de ese lugar? Por eso nosotros estamos aquí haciéndoles sentir la necesidad de que allí se está haciendo, que se está atropellando la imagen de Dios, la palabra de Dios se está atropellando. El honor a Dios, Dios es más grande que los cielos. Los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Entonces no puede ser que nosotros participemos de aquella revoltura que hacen. Ahora, aquí habla de los gentiles, hermanos. Dice que los gentiles, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Efectivamente, los gentiles viene de los que no son pueblo de Israel, no son judíos.
Entonces, los que no son judíos les llaman gentiles. Y vamos a ver en Romanos 11:11, dice la palabra de Dios: digo pues, ¿tropezaron los de Israel para que cayesen? De ninguna manera, en ninguna manera, porque por su transgresión vino la libertad a los cautivos, a los gentiles, perdón, para provocarles a celos, ¿sí? Aquí nos está diciendo que el pueblo de Israel no recibió a Dios, a Jesucristo, nunca lo ha aceptado, la mayoría. Por eso dice, a los suyos vino, a los suyos no, y los suyos no le recibieron, y los que le recibieron fueron adoptados a ser hijos de Dios. Esto, hermanos, tenemos muy claro que es fuerte, pero es la verdad. O sea, yo vine a decirle la verdad, y es lo que quiero decirle a la gente, la verdad. Esto va a ir por escrito y lo vamos a meter a todas las casas, sobre todo los que me conocen, para que de una vez lo que tenga que hacer contra mí, que lo haga. Pero tengo que decirles la verdad, ¿sí? A la gente, a las casas lo vamos a hacer por escrito. Lo vamos a empezar a filtrar poco a poco, sí, o sea, yo tengo también cómo lo voy a ir haciendo, pero lo vamos a hacer. Y en todos lados lo mismo, esto nos vamos a apoyar en estos estudios para llegar con la gente que tenemos confianza, ¿sí? Y así por ahí esto nos va a ayudar mucho para hablarle a la gente. Por eso lo hicimos así. Nos estamos aprendiendo todos estos versículos porque queremos prepararnos como muestra para poner en práctica este plan de evangelismo, ¿sí? Con la gente. Nos estamos aprendiendo lo de Juan 3:1, del 1 al 16, lo de Romanos 10, donde dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, los requisitos, o sea, en Juan 3, Dios mismo, o sea, Jesucristo le dijo a Nicodemo cómo hay que salvarse, o sea, no porque nosotros lo digamos, Él lo dijo. O sea, por eso estamos llevando la palabra a los católicos para decir, mira, lo que dijo Jesucristo es esto, para salvarse. Allá no hay esto, allá no hay nueva vida, allá no han hecho esto. O sea, para salvarse hay que hacer nueva vida. Y luego y así, posteriormente, decirles los elementos que son, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, etcétera. Y los otros versículos, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y luego el otro versículo de Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y si ellos están diciendo, pero es que usted con lo suyo, yo con lo mío, habrá que decirles, mire, es que yo estoy obligado porque la Biblia me obliga. Dice la palabra de Dios en Lucas también, en Lucas 11:13, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! Es decir, tengo la obligación ante Dios de irle a decir esto a la gente. No es porque yo me quiera ir a meter, porque los quiero ofender, es porque si no, su sangre de ellos me será cobrada por Dios. Dice Ezequiel 18:19. Vamos a leer lo que es muy importante. Y ya con esto concluyo. Ezequiel 3:18-19. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, o sea, no le llevan el Evangelio ni le hablan de Dios, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, Dios nos cobra la sangre de la gente que no le hablemos. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, si nosotros le hablamos a una persona y él no quiere entender y él persiste, ahí es su problema. Porque nosotros ya cumplimos ante Dios. ¿Sí?
Esa es la razón, hermanos, de este estudio. No es porque no queramos, no es porque verdaderamente queremos ir a insultar a la gente, sino porque tenemos la obligación de hacerle entender que los ídolos son demonios y que esa es la principal causa de los problemas que está pasando en México y el mundo. Así que, hermanos, cuidado con la idolatría, porque la idolatría también se manifiesta hasta en la vida de los cristianos, cuando a veces idealizamos tanto a la gente, a veces queremos mucho hasta los mismos ministros, caemos en idolatría. Acuérdense que el honor es nada más para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede ocupar su lugar, nadie. Por eso vamos a hacer hoy una oración. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedir a Dios.